Saludos a todos. Continuamos con esta serie de videos tutoriales correspondientes a la parte práctica del módulo 2, que corresponde a la organización y presentación gráfica de datos, ¿no? Habíamos quedado nosotros justamente en la parte de los datos numéricos. Habíamos hablado de la distribución de frecuencias, la organización de datos, que era el último video que habíamos colocado. Y continuamos ahora con la parte gráfica, en la visualización de esos mismos datos numéricos continuos de la distribución de frecuencia, ahora en la forma del histograma, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta acá es que el histograma, Excel propiamente no tiene un gráfico especial de histograma, así que es parte del gráfico de barras que ya hemos utilizado para los casos de las variables discretas e incluso pues de las categóricas o cualitativas. Y el otro, que hay que hacer algún nivel de ajuste en el eje, ¿no? De las barras que vamos a indicar acá, como ustedes ven, están totalmente pegadas una a otra. Esa es la que la distingue del gráfico de barra donde hay espacios, ¿verdad? Están totalmente pegadas y en el ejemplo acá que se les indica, ustedes notan que el límite inferior y superior de cada clase pues se indica en el gráfico. Excel no tiene una forma sencilla de indicar eso, entonces nosotros nos tenemos que limitar es con indicar un punto de cada barra, que sería el punto medio de la distribución. Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Como les decía, pues el punto de partida para construir un histograma es ya tener construido una distribución de frecuencias. Entonces, aquí ya yo lo tengo guardado de lo último que habíamos elaborado, entonces voy a partir justo de allí. El otro detalle que hay que tener en cuenta es que, a diferencia de los otros casos donde hemos utilizado gráfico dinámico, acá realmente no vamos a hacer eso por el motivo que les decía de la etiqueta en el eje. Incluso pues voy a proceder a hacerlo solo para tenerlo en cuenta. Aquí está el gráfico. Si ustedes notan, esto era lo que decía, en las etiquetas aparece tal cual se indica en la tabla dinámica, y están, como les decía antes, no es la forma apropiada de indicar las etiquetas, ¿no? Y lo otro, anotar, como les decía, hemos seleccionado el gráfico de barras que hemos usado antes y los espacios, ¿no? Que es distinto de lo que les he mostrado, y eso es lo otro que hay que hacer ajuste. Teniendo en cuenta esos dos aspectos, entonces lo que usualmente vamos a hacer para construir nuestro gráfico de histograma no va a ser en gráfico dinámico, sino que tomemos los datos que tenemos en nuestra distribución de frecuencias y lo pegamos aparte, ¿no? En la hoja de cálculo, cualquier otra área fuera de la tabla dinámica. Entonces ahí sí procedemos a hacer el gráfico de barras por la vía normal que lo haríamos, que sería insertar, y las opciones acá que ya hemos discutido de los gráficos, el gráfico de columnas, lo seleccionamos y ahí lo tenemos, ¿no? Lo otro que les decía entonces es que hay que hacer el ajuste del punto medio de la distribución, que es lo que vamos a indicar para cada barra. Entonces, recordemos que, según lo hemos discutido, el ancho del intervalo propiamente debe ser constante en nuestra distribución, y así lo hemos hecho. Entonces sabemos que ese ancho es de 400. Recordemos acá en la parte de agrupar, si usted lo verifica aquí, le indica por, ¿verdad? Y ese es su ancho de intervalo, el que usted le ha indicado, en este caso 400. Entonces, si ya sabemos que es 400 y estamos verificando el punto medio, lo que vamos a hacer es dividir 400 entre 2, y eso nos da el valor medio que hay que sumarle al límite inferior o restarle al límite superior para obtener el punto medio. En este caso, 400 entre 2 sería 200, de tal forma que o bien se suma 200 al límite inferior de cada clase, o se le resta 200 al límite superior de cada una de estas clases. Entonces, si ya sé que es 200, aquí va a ser 400, después entre 600 más 200 va a ser 800, y ahí lo podemos arrastrar porque ya Excel reconoce el patrón de aumento que siempre va a ser entre esas dos unidades. Otra forma de verlo, si se quiere, es sencillamente restar entre el límite superior y el límite inferior, y le va a dar 400, y lo divide entre 2 para encontrar
el 200 y es lo mismo realmente, es la misma forma de verlo, pero ese es el punto medio para cada valor. Evidentemente para el menor va a ser cero, ¿no? Que es lo que hay que tener en cuenta. Entonces ya esto nos permite ahora sí apropiadamente hacer el gráfico, ¿no? Pero a tener en cuenta que si lo hacemos de esta forma como yo lo he hecho, es decir, que las etiquetas están después de los datos, entonces habría que, para la gráfica, solo tomar los datos de la frecuencia absoluta, entonces eso es lo que voy a hacer yo, porque si no Excel va a entender que eso es otro dato. Nuevamente acá observen que Excel, a pesar de que yo le estoy indicando ese intervalo vacío de menos de 200, él lo lee como algo más y entonces no, el primer grupo que usted ve en la primera barra que corresponde al histograma, pues no está vacío como debería ser, sino que ya corresponde al grupo de 200 y 600. Entonces, lo que podemos hacer para evitar eso, una de dos, es o bien, esta es la forma larga, ¿no? Digamos, yo una vez hecho puedo hacer clic con el derecho sobre el área del gráfico, me voy aquí a seleccionar datos y le reajusto en modificar los datos que Excel me tiene que leer acá donde dice valor de la serie, que es el segundo. Ahí ustedes ven que me está resaltando desde 8, entonces yo quiero que me resalte justo desde el anterior a 8, que es el que está vacío. Y ahí está el ajuste. Automáticamente ustedes ven que Excel ha movido la barra vacía hacia la primera barra hacia la derecha para que quede vacía la primera clase, ¿no? Entonces ahora sí está correcto. La otra forma sencillamente que yo pude haber hecho, y vamos a retroceder para hacerlo, es introducir cero aquí. Bueno, no lo hace automático. Haberlo hecho antes de, y lo vamos a intentar acá. Si ya yo le pongo el cero allí, entonces Excel debería entender que ya hay un número, aunque sea cero, exactamente ahí lo vemos, y ahora sí comienza directamente como debe ser. De lo contrario, pues entonces él asume que es otra cosa, ¿no? Bien, eso sería lo primero. El primer ajuste que tenemos que hacer es el de de las barras, ¿no? Como les decía, debe ser continuas para reflejar la variable, el tipo de variable. Entonces le hacemos clic sobre el derecho como acabo de hacer, a, en el menú dar formato a serie de datos. Nos va a desplegar a la derecha este menú, ¿verdad? Nosotros nos interesa este de ancho de intervalo, que ahora está en 2,19%. Entonces, si ustedes ven aquí, le indica que eso debe ser un valor comprendido entre 0 y 500. Justamente para unir las barras se le debe indicar 0, como lo voy a hacer aquí. Se le da Enter y vemos que automáticamente ajusta, ¿verdad? Que las barras queden continuas como nos interesa para efecto del histograma. Entonces ya hemos hecho el primer ajuste importante. El segundo ajuste importante corresponde a la etiqueta para cada barra, ¿no? Para ayudar al lector a entender la que corresponde. Entonces, como les decía, que Excel solo permite el punto medio, como ustedes ven ahí, el 1, el 2 está justo en el valor del medio. Entonces, la forma de hacerlo es con las etiquetas estas que hemos creado al lado y le ponemos nuevamente clic con el derecho sobre las barras y en el menú dar formato a serie de datos. Nos debe aparecer, perdón, eso es clic sobre el área del gráfico y seleccionar datos. Allí, entonces, en las etiquetas del eje horizontal, acá entonces seleccionamos las que corresponden y ahí vemos que automáticamente Excel las actualiza. Entonces, allí tenemos lo que corresponde al punto medio del etiquetado, ¿no? Otros ajustes menores que se pueden hacer para facilitar la lectura del gráfico, bien puede ser como igual que lo hemos hecho antes, indicar las etiquetas de datos, hacemos clic con el derecho, nos aparece el menú, agregar etiqueta de datos, y nuevamente agregar etiqueta de datos, ahí lo tenemos ya. O bien recordar que se puede hacer acá con lo que yo ya tengo en herramienta de gráfico, la opción que está resaltado aquí arriba a mano derecha en diseño, y aquí donde dice agregar elementos de gráfica, que es la primera opción que está a la izquierda. Ahí hacer clic, se despliega el menú y también le da la opción de ponerle la etiqueta de datos en distintas posiciones según tenga a bien uno, ¿no? Entonces es la misma cosa. Entonces ya tenemos ese primer ajuste que nos indica exactamente cuánto hay en cada
cuánto hay en cada clase. De notar aquí, miren que en la primera yo le indiqué el cero por la forma en que lo hicimos, pero en el último, que aunque no es muy importante, pero siguiendo la misma lógica, es vacío, ahí está vacío. Lo ideal pues sería indicar el cero para que quede consistente, ¿no? Eso es algo menor, pero simplemente por eso. Y el otro detalle que se puede hacer es que ahora, en este momento las barras no hay una clara separación, ¿no? Donde comienza y donde termina. Entonces, para ayudar un poco a visualizar eso, podemos hacer clic con el derecho sobre las barras en el menú, dar formato de serie y ahí, acá donde tenemos, lo vieron, la cubeta que dice relleno y línea, allí hacemos clic, entonces nos vamos a la opción de borde. Ahora mismo él está en automático y usualmente lo pone sin borde o un borde del mismo color, entonces no se nota. Nosotros vamos a seleccionar la segunda opción que dice línea sólida y evidentemente en otro color, preferiblemente digo lo usual negro, ¿no? Para que resalte la diferencia. Ya aun con el grosor de línea ese basta para ver la diferencia entre una barra y otra con mayor facilidad. Ya finalmente otro aspecto menor que se puede hacer para ajustar el gráfico, para facilitar la consulta, es en acá en la parte del eje, se le hace clic con el derecho, dar formato al eje, en el menú derecho entonces tenemos una serie de opciones, opciones del eje y marcas de graduación. Ahorita mismo él no tiene ninguna, ustedes ven que hay tres, nos interesa la que dice tipo principal y tipo secundario. Ahora ninguna de las dos están marcadas y entonces ahí uno puede indicar por lo menos interior, ahí como lamentablemente el día de la clase no se notaba mucho en el proyector, pero ahí cuando usted lo tiene a simple vista enfrente suyo nota esa pequeña marca que se forma. Entonces, preferible exterior, ¿no? Y ahí se nota en gris leve el límite superior y el límite inferior. Nuevamente, ese día en el proyector por efecto visual no se notaba, pero cuando usted lo tiene enfrente sí se nota con más claridad e incluso puede hacerlo con tipo secundario que vendría siendo el punto medio, ¿no? Ahí también lo podemos poner exterior y vemos que cae justo sobre el valor que nosotros le hemos indicado, el punto medio del intervalo de clase. Entonces allí tenemos el gráfico de histogramas para una variable continua, ¿no? Y bueno, acá voy a terminar esta parte del video para posteriormente seguir con lo que corresponde al polígono de frecuencia, que este es, digamos, el absoluto, o bien puede hacerse en porcentual, y el otro de frecuencias acumulativas, porcentual acumulada u ojiva, como también se le denomina. Así que, gracias.